Bendiciones abundantes para mis hermanos y hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Les doy la bienvenida al comentario día por día, lección número 7, titulada El pacto en el Sinaí. Como siempre decimos, es un gran honor, una gran alegría poder compartir la palabra de Cristo y hacerlo con la seguridad de que Él nos abraza, nos cuida, nos protege y nos guía como maestro y como pastor. Vamos a orar para pedir la santa bendición del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por enseñarnos el camino correcto y además darnos el poder para caminar por él. Sé tú nuestro Maestro en este estudio. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lección para el día sábado. Para memorizar. Éxodo 19:4 dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Con respecto a la palabra pacto, el diccionario bíblico adventista nos dice lo siguiente: se describe más comúnmente la relación formal que existía entre Dios, por una parte, e Israel como el pueblo escogido, por otra. Obviamente, este no era un pacto entre iguales, sino entre el Dios infinito y el hombre finito. El Señor mismo determinó las provisiones del pacto, las dio a conocer a su pueblo y les dio la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo. Una vez ratificado, sin embargo, se consideraba que era obligatorio tanto para Dios como para su pueblo. Abarcaba todo lo necesario para que el plan de salvación fuera totalmente efectivo. Por su parte, Dios prometía bendecir a su pueblo, darle en posesión la tierra de Canaán, revelarle su voluntad para ellos, enviarles el Mesías y emplearlos como un instrumento escogido para convertir al mundo. Por su parte, el pueblo debía rendir obediencia implícita y cooperar con todos los requerimientos de Dios. Fin de la cita. Hermanos y hermanas, es un privilegio ser considerados por Dios como sus hijos y además tener la oportunidad de participar del pacto del Señor. El pacto del Señor tenía como propósito brindar su salvación, darse a conocer, establecer una relación viva y eficaz, poderosa y constante entre el Dios creador y sus hijos creados, brindarnos eterna salvación, una salvación que evidentemente el pueblo de Israel y nosotros, el pueblo de Israel espiritual, necesitamos y necesitaremos por siempre. El pacto que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí es de suma importancia. Les demostró que su promesa de liberación fue real, como lo había sido su presencia durante el proceso hasta llevarlos a ese lugar. Pero también esa libertad debería tener una norma a seguir por el bien del pueblo, donde posteriormente fue instaurada en ese mismo lugar. Los 10 mandamientos llegaron para que pudiésemos tener una vida en armonía con nuestro prójimo y los principios del cielo, nuestro compromiso ante el Padre. Por ende, a diferencia de lo que muchos piensan, la ley de Dios está hecha para nuestro beneficio y no porque Él quisiera someternos bajo un yugo y de manera obligatoria a su voluntad. Si el pueblo de Israel hubiera recibido los 10 mandamientos en fe y por gracia, definitivamente hubieran vivido como un pueblo absolutamente libre bajo los principios del Señor. Pero ellos recibieron los 10 mandamientos como si fueran una condición de salvación, es decir, intentaron guardar la santa ley de Dios siendo hombres y mujeres pecaminosos, sin tener la fuerza divina para poder guardarlos.
y esto significaba que iban a vivir siempre condenados por la santa ley de Dios, porque nadie puede guardarla sin la gracia, sin el poder, sin la presencia de Cristo. El Señor les dio su ley para que ellos dijeran: Señor, cuán santa es tu voluntad, ayúdanos a obedecerla. Pero no lo hicieron así. Más bien dijeron: todo lo que has dicho lo vamos a hacer, confiando en su carne, confiando en sus fuerzas, pero no en la fuerza del Señor. Dice la matutina Alza tus ojos, página 362. El Señor no se despreocupa de su pueblo, y castigará y reprenderá a cualquiera que lo oprima. Escucha cada gemido, oye cada oración, observa los movimientos de cada uno, aprueba o condena cada acción. Al Señor del cielo se lo representa como levantando al caído. Es el amigo de todo el que lo ama y honra, y castigará a cuantos se atrevan a apartarlos de los senderos seguros, colocándolos en situaciones angustiosas, cuando ellos tratan conscientemente de guardar el camino del Señor y de alcanzar las moradas de los justos. Fin de la cita. Domingo 9 de mayo. Sobre alas de águila. Generalmente nos encontramos con personas que nos dicen que solo le entregarán su vida a Dios cuando arreglen ciertos problemas que tienen en sus vidas, que ellos no pueden ir ante su presencia con tantos pecados. Pero el pensamiento de Dios es diferente a esa premisa. Cristo nos está llamando constantemente sin importar lo que hayamos hecho. Él quiere que vengamos a Él y que podamos estar nuevamente en sus caminos, que tomemos la decisión de seguirle, pero que primero vengamos a Él tal como somos. Porque si esperamos a cambiar o a dejar ciertos pecados antes de venir a Él, nos vamos a quedar lejos de Él, porque el que da el poder y el deseo de dejar el pecado es Él. El que nos cambia es Él. Por tanto, si nos quedamos lejos de Él esperando cambiar para poder venir a Él, nunca llegaremos. Quizás como el pueblo de Israel, hemos tenido momentos en nuestra vida donde la visión espiritual se nos ha nublado. No vemos más allá de nuestra propia voluntad o de la influencia que otras personas ejercen sobre nosotros. Por lo tanto, Cristo busca nuevamente traernos a su redil, tal cual lo hizo con el pueblo de Israel, quienes después de muchos años en el pecado, la rebelión, buscaron la manera de reparar su mal proceder, aceptando la palabra de Dios y acudiendo a su presencia. Según el texto clave para esta semana, el cual lo encontramos en Éxodo 19:4, el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente: es digno de notar que Dios llamara la atención a las anteriores pruebas de su amor antes de revelar su ley. Así podía ganar la confianza de ellos, así podía robustecer su fe en Él y animarlos para cumplir su voluntad. Él les daba confianza en las bendiciones del futuro mediante las bendiciones disfrutadas en el pasado. Lo que Dios había hecho por Israel al libertarlo de Egipto, al guiarlo a salvo a través del Mar Rojo y al darle el maná, era una garantía de lo que haría todavía para él si permanecía siéndole fiel. Sin esta seguridad, los terrores del Sinaí difícilmente habrían sido soportados. Fin de la cita. Si tomamos como referencia a la cita anterior, podríamos decir que tenemos infinidades de momentos en los cuales Dios nos ha respondido por medio de enormes bendiciones y promesas cumplidas. Instantes donde su poder fue visto con todo su esplendor. Por eso es que no podemos dudar de que, así como lo hizo en el pasado, de la misma forma lo está haciendo en el presente y lo hará en el futuro. Dios nos cuida, Dios nos ama, Dios vela por nosotros. Él está obrando, aunque de manera silenciosa, en este momento en tu vida. Por lo tanto, Cristo nos motiva, nos recuerda de diferentes formas que su gran amor está obrando, está restaurando, está perdonando y nos está rodeando siempre.
nos recuerda cómo ha actuado en favor de nosotros para que podamos fortalecer nuestra fe y adquirir valor para continuar en este camino que cada vez se torna más difícil. La lección lo menciona de la siguiente manera. Notamos la preocupación de Dios por nuestro bienestar. Él es tierno, Él es solidario, Él es protector, prometedor. Su deseo es llevarnos a la madurez plena. Permitamos entonces, mis queridos hermanos, que Cristo more en nuestro corazón y que de la misma forma pueda realizar esa obra transformadora que tú y yo necesitamos para seguir firmes en nuestra vida cristiana. Lección para el día lunes, 10 de mayo. El diseño de la salvación. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7 nos dice: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios siempre ha sido nuestro sustentador, y es en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida cuando más está a nuestro lado, de la misma forma como lo estuvo con el pueblo de Israel y como actuó para que fuese liberado. Por momentos, la vida nos lleva a un punto límite, a un callejón sin salida, donde creemos que será nuestro fin, y es allí donde ya no podemos más cuando Cristo nos cubre con su manto de salvación. Pero no podemos esperar hasta ese momento para ir en busca de su ayuda, de su consuelo. Definitivamente eso es algo que debemos hacer ya. Él nos espera con sus brazos abiertos, dispuesto a resguardarnos. Veamos entonces a qué hace referencia la palabra diseñar para complementar un poco lo que nos quiere decir la lección para este día. El sustantivo diseño se refiere al plan final o proposición determinada, fruto del proceso de diseñar. También se refiere al resultado de poner ese plan final en práctica. Diseñar es una tarea compleja, dinámica e intrincada. Evidentemente, Dios desde el principio tuvo como prioridad a su creación, especialmente al ser humano. En cada instante de la historia hasta hoy, su principal objetivo y propósito ha sido diseñar un plan, un pacto, una promesa que nos permita acercarnos a la salvación y obviamente no solamente diseñar, sino llevarlo a cabo. Sin duda, Cristo Jesús, en repetidas ocasiones, ha venido a rescatarnos de las manos del enemigo. Ha enviado a sus ángeles para que nos protejan en momentos de prueba, donde no podríamos continuar solos. De muchas maneras, el Señor nos ha mostrado que el diseño del plan de salvación fue y será perfecto. Nosotros solo debemos aceptar ese regalo que nos ha ofrecido. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 121 y 122, dice lo siguiente: Cristo es el Redentor amante y compasivo. Los hombres y las mujeres se fortalecen en su poder sustentador para resistir el mal. Cuando el pecador convencido de su culpa considera el pecado, lo ve extremadamente pecaminoso. Se pregunta por qué no acudió antes a Cristo. Comprende que tiene que vencer sus faltas y que sus apetitos y pasiones deben ser sometidas a la voluntad de Dios, a fin de ser participante de la naturaleza divina, habiendo vencido la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Habiéndose arrepentido de su transgresión de la ley de Dios, se esfuerza con fervor para vencer el pecado. Martes 11 de mayo. El pacto
del Sinaí. Cada vez que Dios propone un pacto, lo hace con el fin de librar del pecado, tal como lo explica la lección de este día. El ideal inicial de Dios siempre ha sido salvar. Este es el motivo principal de todos sus esfuerzos y la razón misma del plan redentor. Precisamente, eso fue lo que hizo Dios con Israel, salvarlos. Inicialmente, Dios los salva de la esclavitud. Ellos no podían librarse de Egipto, podrían ser muchos y ser fuertes, pero eso no era suficiente. Estaban siendo oprimidos, maltratados y obstruidos por un pueblo tirano. Como respuesta a esa situación, Dios decide darles la libertad y lo hace de una forma milagrosa, sin que ellos lo esperaran y como menos lo imaginaban. No obstante, Dios deseaba también librarlos de los efectos de la esclavitud, porque mantener un pensamiento de esclavo no les iba a permitir disfrutar de la libertad. Por tanto, Dios diseña para ellos un estilo de vida que únicamente podría vivirse en libertad. A ese estilo de vida podemos llamarlo pacto. Este estilo de vida incluía la forma en que ellos se iban a relacionar con Dios y con sus semejantes. El objetivo de este pacto es que Israel viviera libre, totalmente libre. Por tanto, para ello necesitaban más que obediencia, necesitaban estar con Cristo, relacionarse con el Señor, vivir para gloria de Dios. De la misma forma, se presenta ante nosotros la salvación. Dios nos libertó del pecado, una situación de esclavitud de la que no podíamos salir por nosotros mismos, y de paso, sin la gracia de Dios, ni siquiera queríamos salir del pecado. Pero Él puso en nosotros esa gracia, ese deseo de salir del pecado, pero además nos dio el poder para poder salir, nos sacó con mano fuerte. Lo hizo de una forma tan milagrosa y tan increíble que tendremos que estudiarla por los siglos de los siglos sin llegar a agotar el tema jamás. Nos salvó, nos libertó, nos santificó y nos glorificó a través de la cruz. Por tanto, ahora que Jesús nos ha dado libertad, también desea que comencemos a disfrutar de esa libertad, viviendo como personas libres de la esclavitud del pecado. Por esa razón, Él diseña un pacto, un estilo de vida que desea que sigamos. Ese estilo de vida nos llevará poco a poco a la libertad total del pecado, que se consumará el día que Jesús venga por segunda vez. Dios desea que vivamos la libertad del pecado desde hoy y que esa libertad sea nuestro diario vivir. Por eso desea y promete que pondrá sus leyes y estatutos en nuestros corazones, grabados por sus manos y ganados por su sangre. Ante tal propuesta de amor, ¿seguiremos insistiendo en rechazar a Dios? En el libro El Camino a Cristo encontramos la siguiente cita: el carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubieras pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis decir: aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Fin de la cita. Miércoles 12 de mayo. Dios e Israel. La liberación de Israel es un fiel reflejo de la salvación, gratuitamente otorgada y expuesta al ser humano como una propuesta de amor. La salvación termina dependiendo del uso de nuestra libertad. Los lazos que unen a Dios con la humanidad por medio de Jesús pueden terminar rompiéndose por el rechazo del ser humano. Dios desea darnos felicidad,
Pero si nosotros insistimos en acallar su voz, Él no irrumpirá en nuestra actitud y en nuestros actos. Así es el carácter de Dios y así funciona la salvación. Es la libertad de elegir el riesgo más grande que Dios ha tomado al crearnos, porque esa libertad puede convertirse en rechazo al Creador. Y Dios, aun sabiendo esto, permite que seamos dueños únicos de la libertad y que decidamos libremente si rechazarlo o aceptarlo. La salvación ha sido gratuita. El sacrificio de Cristo hizo lo suficiente. Nuestra tarea solo es responder a la gracia con un corazón dispuesto a servir, y ese es un efecto de la gracia, no un acto que nazca de nosotros, ya que Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, y es Él quien a través de su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. Y esa respuesta sincera es la obediencia al Creador, que también es fruto del amor del Señor obrando en nuestra vida. Así como escribía la hermana Elena de White, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. El Camino a Cristo, página 91 y 92. El gozo de la salvación se experimenta al responder a la gracia que Dios nos extiende. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana Elena de White, en la página 384 y 385, encontramos la siguiente cita: Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos el deseo de que Dios cree en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Fin de la cita. Jueves 13 de mayo. Promesas, promesas. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El comentario bíblico adventista nos aporta lo siguiente con respecto a este versículo. Convencidos y seguros en sus corazones de que los términos del pacto serían justos y buenos, y deseosos de asegurar para sí mismos y para su posteridad las bendiciones que el Señor había prometido, de buena gana los ancianos aceptaron el pacto antes de saber lo que serían sus estipulaciones exactas. Era deseable que el pueblo expresara su disposición de entrar en un pacto tal como Dios proponía, y que tuviera tiempo para pensar bien en el asunto antes de que fuera llamado a la ratificación formal del pacto. Si estaban dispuestos a obedecer a Dios, los detalles del pacto vendrían después. Si bien es cierto que no había duda del noble deseo de los israelitas de responder a la demanda de obediencia que Dios hacía, entraron en la relación del pacto teniendo poco conocimiento de sí mismos y sin apreciar su incapacidad para guardar los preceptos divinos y cumplir así su parte del convenio. Al igual que muchas almas engañadas pensaron que solamente tenían que intentar a fin de obedecer. Es decir, pensaron que podían obedecer con sus propias fuerzas.
Dios les permitió que hicieran la prueba para que pudieran descubrir su incapacidad y así fueran inducidos a depender del Señor. La propia experiencia de Pablo concuerda con esto. Fin de la cita. Es importante que nunca abandonemos nuestra fe. Dios ha querido que podamos fortalecerla cada vez más, porque vendrán momentos en nuestra vida donde seremos probados a fuego y solo aquellos que se hayan preocupado y motivado a mantener una vida conforme a los propósitos divinos podrán salir victoriosos. El pueblo de Israel decidió con fe aceptar todo lo que Dios les había propuesto por medio del pacto. Sus términos y condiciones seguramente eran los mejores para el bienestar de sus hijos. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, para que el cumplimiento del pacto se hiciera efectivo, era necesario que el pueblo aceptara lo que el Señor estaba proponiendo y empezara a actuar en su favor. Debemos tener en cuenta, en medio de este proceso, que somos débiles, que somos incapaces de llevar una vida en orden por nuestros propios medios. Por eso es que Dios quería que aprendiéramos a depender totalmente de Él, para que de esa forma entendiéramos la finalidad del pacto que quería instaurar para siempre en su pueblo. También debemos tener en cuenta que nuestra salvación no se basa en obedecer una ley al pie de la letra. Si bien es importante que nuestro compromiso con Dios esté fundamentado en sus preceptos, el Señor observa la intención de nuestro corazón y que no perdamos de vista su justicia, que es siempre verdadera. Debemos recordar siempre y nunca olvidar que nuestra salvación, hermanos, no depende de nuestra obediencia a los 10 mandamientos, por más santa que sea la ley de Dios y por más buena que sea nuestra obediencia, ni la ley nos puede salvar, ni nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Nuestra salvación se basa en Cristo, en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que hace en nosotros. La salvación es de Dios, no es nuestra. Ha sido ganada por Cristo, pero Él nos pide que cuando aceptemos su salvación, lo dejemos morar en nosotros. Y es allí donde llega la obediencia, porque Cristo realiza en nosotros el querer y el hacer, y surge el maravilloso fruto de la santificación, que es el perfeccionamiento y el crecimiento constante en el principio fundamental del amor, de la pureza y de la santidad. Lección para el día viernes 14 de mayo, para estudiar y meditar. Hay una frase muy diciente que a la letra dice: si tienes que forzarlo, no es tu talla. Aplica para zapatos, pantalones, relaciones y amistades, etc. Es verdad. Nada que nosotros hagamos en nuestra vida que sea sin querer o por obligación podrá obtener frutos que sean prósperos. O como dicen por allí, el amor impuesto no es amor, es tormento. De igual forma pasa con la vida cristiana y nuestra relación con Dios. En ningún momento ha sido el propósito del Señor que seamos forzados a pensar de alguna manera o a realizar algo sin que nosotros lo decidamos. De haber sido así, desde la rebelión de Satanás en el cielo, Dios le hubiera impuesto que no podía desobedecer y lo hubiera obligado a obedecer. Por lo tanto, todo lo que podamos realizar por nuestro bien y por un fortalecimiento espiritual debe ser de corazón, con sinceridad, entendiendo que estamos comprometidos con nuestro Padre Celestial. Contemplemos a Jesús tal como lo hizo Abraham. Pongamos toda nuestra fe en sus promesas y no dudemos en ningún momento que serán cumplidas en su totalidad. Hoy nos sigue acogiendo el mismo pacto que fue hecho en el pasado. Cristo continúa llamando a cada corazón sincero para que se una a su pueblo verdadero
con el fin de luchar juntos y vencer al enemigo de las almas, para que podamos cantar el himno de victoria por la eternidad. Romanos 8:28 nos dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dispongamos entonces toda nuestra vida para su servicio y para ser instrumentos en la predicación del Evangelio que tantas personas necesitan y desean conocer. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea santificado, glorificado y exaltado para siempre. Gracias, Señor, por la palabra que envías a nuestro corazón. Gracias por el poder que has puesto en cada uno de nosotros para poder discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno para glorificarte. Recibimos, Señor, tu pacto en nuestro corazón. Recibimos también tu presencia para que vivas en nosotros y con tu fuego celestial consumas y purifiques nuestra mente, nuestro corazón de todo lo malo, de todo pecado camuflado, de toda maldad que quiera hacernos creer que es bondad. Quita de nosotros todo aquello que no te glorifica y haznos hombres y mujeres valientes, que prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, no solamente con la voz, sino con el testimonio viviente. Por favor, Señor, responde cada petición de mis hermanos y hermanas. Algunos piden por su salud física, otros por su salud espiritual. Hay tantos con dolores físicos, Señor, y quisieran estar sanos, que quisieran estar saludables para poder predicar tu palabra. Sánalos, oh Padre, según tu divina voluntad. Hay otros que nos han compartido peticiones para conseguir trabajo, anhelos de salvación para sus hijos, Señor, peticiones en las que expresan que salves a sus hijos, a su cónyuge, a cada uno de sus familiares. Gracias porque tú has tomado nota de cada petición y la vas a responder con generosidad, con misericordia, y mis hermanos y hermanas verán tu mano poderosa obrando en sus vidas. Termino esta oración colocando, Señor, en tu corazón aquellas peticiones que tienen mis hermanos y mis hermanas y yo, pero que no sabemos pedir. Gracias porque respondes. Gracias porque nos amas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanito y hermanita, si este mensaje te ha sido de bendición, te invito a darle me gusta. Te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a dejarnos tus amables comentarios. Por lo pronto te digo que eres muy amado y muy amada por el Señor y que Cristo viene pronto. Maranata.